La historia de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nació en Belén, según los Evangelios, durante el reinado de Herodes el Grande. Su madre, María, estaba comprometida con José, un carpintero justo y piadoso. Se dice que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, lo que lo convierte en el Hijo de Dios según la tradición cristiana. Un ángel anunció su nacimiento a pastores en los campos, mientras una estrella guiaba a sabios de Oriente. Estos sabios, conocidos como los Reyes Magos, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Herodes, temiendo que Jesús fuera un rey rival, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Para salvar a Jesús, José y María huyeron a Egipto, regresando después a Nazaret. Así, Jesús creció en una familia humilde, aprendiendo el oficio de su padre. Desde su niñez, Jesús demostró una inteligencia y espiritualidad excepcionales. A los 12 años, acompañó a sus padres a Jerusalén para la Pascua y se perdió en el templo. Allí, fue encontrado discutiendo con los doctores de la ley, asombrándolos con su sabiduría. Cuando su madre le preguntó por qué había hecho eso, él respondió que debía ocuparse de los asuntos de su Padre Celestial. A pesar de esto, regresó con ellos y creció en sabiduría y gracia. No se sabe mucho de su juventud, pero se cree que vivió en Nazaret trabajando como carpintero. Hasta los 30 años, Jesús llevó una vida común entre su pueblo. Luego, su vida dio un giro trascendental cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Este bautismo marcó el inicio de su ministerio público, según los Evangelios. Jesús fue bautizado en el río Jordán, donde el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Una voz celestial declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después de su bautismo, Jesús se retiró al desierto durante 40 días y noches. Allí, fue tentado por Satanás, quien intentó hacerlo caer ofreciéndole poder y riquezas. Sin embargo, Jesús resistió las tentaciones citando las Escrituras. Regresó fortalecido y comenzó a predicar el reino de Dios. Sus primeras enseñanzas llamaban a la conversión y al arrepentimiento. Sus palabras atrajeron a muchos seguidores, incluidos sus primeros discípulos. Jesús seleccionó a 12 hombres para que fueran sus apóstoles, quienes lo acompañaron en su ministerio. Entre ellos estaban Pedro, Juan, Santiago y Judas Iscariote. Con ellos recorrió aldeas y ciudades predicando el amor, el perdón y la justicia. Su mensaje incluía parábolas que ilustraban verdades espirituales. Una de sus enseñanzas más famosas fue el Sermón del Monte. En él, proclamó las bienaventuranzas, que prometen bendiciones a los humildes y justos. Jesús habló del amor al prójimo, el perdón y la confianza en Dios. También criticó la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros que demostraban su poder divino. Curó a enfermos, devolvió la vista a ciegos y sanó a leprosos. Multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes hambrientas. Caminó sobre el agua y calmó tempestades, asombrando a sus discípulos. Resucitó a muertos, como Lázaro, hijo de una viuda de Naín. Expulsó demonios y liberó a personas poseídas. Estos milagros hicieron que muchos creyeran en él, pero también generaron oposición. Los fariseos y sacerdotes lo vieron como una amenaza a su autoridad. La oposición contra Jesús creció cuando él desafió las tradiciones religiosas. Sanaba en sábado y comía con pecadores, lo que escandalizaba a los líderes judíos. Denunció la corrupción en el templo y expulsó a los comerciantes. Sus enemigos comenzaron a conspirar para matarlo, buscando una oportunidad para arrestarlo. Jesús anunció a sus discípulos que sería entregado y crucificado. En su última cena con ellos, instituyó la Eucaristía, simbolizando su sacrificio. Luego, fue al huerto de Getsemaní, donde oró en agonía. Fue traicionado por Judas Iscariote, quien lo entregó a los soldados romanos con un beso.
Jesús fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, donde fue acusado de blasfemia. Luego, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano, quien dudaba en condenarlo. Pilato intentó liberarlo, pero la multitud exigió su crucifixión. Fue azotado brutalmente y obligado a cargar su cruz hasta el monte Calvario. Allí, lo crucificaron junto a 2 ladrones, clavándolo en manos y pies. En la cruz, pronunció sus últimas palabras, entre ellas, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Luego exclamó, «Todo está consumado», y murió. Su cuerpo fue colocado en un sepulcro prestado por José de Arimatea. 3 días después, Jesús resucitó, según los Evangelios. Se apareció a María Magdalena, a sus discípulos y a más de 500 personas. Comió con ellos y les enseñó sobre el reino de Dios. 40 días después, ascendió al cielo, prometiendo regresar. Sus seguidores difundieron su mensaje por el mundo, formando la Iglesia. Su historia y enseñanzas han influenciado a millones de personas a lo largo de los siglos. Hoy, Jesús es venerado por cristianos como el Salvador y el Hijo de Dios. Su legado de amor, fe y esperanza sigue vigente hasta nuestros días.